el tema de conflicto y demás. Y entonces ahí, además de eso, mi abuelo es líder social en la comunidad, entonces eso da cuenta pues como de una formación familiar que me lleva a ciertas preguntas, ¿cierto? Con relación al territorio. Entonces, el hecho de que él esté todo el tiempo como con relación a diferentes procesos hace que a mí se me genere la pregunta y además de eso, entonces empiezo a estudiar en el centro de Medellín, en el CEFA, y ahí entonces comienza Evelyn a preguntarse por el cuerpo y por el arte, porque había una modalidad específicamente que era con el tema del arte. Entonces veíamos algunas cositas de fotografía, algunas cosas de pintura, y ahí entonces entro a hacer teatro inicialmente, ¿cierto? En la adolescencia comienzo a hacer teatro y ahí empiezo a indagar sobre el tema del teatro, el teatro callejero, pero también aparece una variante que es la performance, ¿cierto? O el performance o el teatro a partir pues como de las exploraciones en espacio público y eso me llama muchísimo la atención, ¿cierto? Posteriormente a eso, ingreso a la universidad y ahí como que se despliega todo, absolutamente todo mi interés por la idea del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con un cuerpo como el de Evelyn, de una latinoamericana, de una mujer colombiana, de una mujer que nace en Medellín, con unas estéticas marcadas y demás, ¿cierto? Y entonces aparece como esa gran pregunta por el espacio público y entonces eso me lleva a la performance. La performance es la manera, lo que yo llamo, lo que va a dar cuenta o lo que varias artistas van a nombrar como la posibilidad de involucrar el cuerpo y mezcla diferentes artes, ¿cierto? Está el teatro, está la danza, está la música y todo esto confluyen en una puesta en escena, ¿sí? Que se organiza como estéticamente para ponerla en función de algo que se quiere decir, de algo que se quiere nombrar, y aparecen diferentes elementos que me permiten generar pues ¿cómo se llama? Como esa puesta en escena, ¿cierto? Listo. Entonces, ay, ya. Esto me lleva también pues como a la par, dentro de mi formación como artista, como técnicamente hablar de las vanguardias, que son como esos movimientos que se van dando en el arte, ¿cierto? Después, específicamente, de antes de la Segunda Guerra Mundial y después, ¿cierto? Y todo lo que eso conlleva cuando los artistas se preguntan con el tema de las guerras, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Cierto? Como de verdad vamos a seguir colgando cuadritos, vamos a seguir poniendo cuadritos solamente para hablar de los conflictos o vamos a involucrar el cuerpo, ¿cierto? Y ahí entonces aparecen artistas que dicen, no, tenemos que ir a la calle, tenemos que hablar de lo que nos está doliendo, de lo que nos estamos preguntando con el tema del contexto y de los territorios que es tan importante, ¿cierto? Y qué creemos nosotros que cómo se puede llevar a cabo eso, ¿cierto? No solamente desde el lugar artístico, sino desde el lugar político, desde el lugar ético, ¿sí? Y desde el lugar como de pregunta de cada uno de los individuos, ¿cierto? Como la importancia que tiene el arte precisamente en la incidencia de lo colectivo y lo individual, de los procesos también desde lo individual, pero llevándolo siempre a lo colectivo y viceversa, ¿cierto? Evelyn, Dime. yo tengo una pregunta ahí, Ujú. de pronto como para hacer eso, contexto, de pronto para las personas que por primera vez se están acercando pues como a estos momentos de la historia del arte, pero veo que ya en la siguiente pues, en la siguiente diapositiva pues vas a dar como más contexto sobre todo eso, cuáles son esos movimientos de vanguardia, o sea, ¿a qué nos referimos como, con vanguardia? ¿Cuáles son esos movimientos? ¿Qué es lo que pasa realmente en el arte en el siglo XX, que surgen estos movimientos, hay una transformación en el arte y cómo se da, ¿cierto? Ahí ya estás nombrando algo en torno al cuerpo, al espacio público, hay una posición del arte que viene, ¿cierto? De una tradición moderna, pero que en el siglo XX cambia. Cómo se da eso? Pues un poco como dando como contexto para los que se acercan Ujú. como a estos temas. Sí. Bueno, entonces cuando hablamos de vanguardia, hablamos que viene pues como de un término específico del francés que es avant-garde,
¿sí? Que se designa la primera línea, pues como, digámoslo así, en el tema del ejército, el combate del ejército, y se utilizó en el arte para hablar como de esa innovación, ¿cierto? Como unos principios estéticos que se empiezan a buscar y a renovar precisamente, porque ya no basta solamente con hacer el retrato hiperrealista, o sea, hacerlo tal cual a como vemos a la persona, sino que empieza a surgir movimientos en donde va a ser más importante lo que está sintiendo el artista, ¿cierto? Entonces aparece el expresionismo, por ejemplo, o aparece también la pintura sobre la mancha, ¿cierto? Aparece, por ejemplo, uno de los artistas como Van Gogh, por ejemplo, que empieza a hablar acerca de su emoción a la hora de pintar, a la hora de decir cosas que son no solamente desde el lugar de lo estéticamente bello que conocemos hasta el momento, sino también de la sensación y de la emoción del artista cuando lo va a mostrar, ¿cierto? También de las preguntas políticas que se empiezan a hacer los artistas, también del momento en el que viven, ¿cierto? No es lo mismo yo retratar, por ejemplo, hacer un dibujo en el Parque Bolívar, ¿sí? A hacer el mismo dibujo a lápiz, no sé, en la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿cierto? O sea, cambia el contexto, cambia la forma y cambia también cómo yo quiero expresarlo, ¿cierto? Entonces ahí van a aparecer diferentes movimientos que me van a dar cuenta, ¿sí? De las maneras en las que los artistas se empiezan a agrupar. Entonces empiezan a sacar manifiestos, textos en donde dicen nosotros estamos acá, yo con mis amigos o mis compañeros creo que entro dentro de este lugar y no nos queremos meter solamente en este costal, sino que queremos hacer nuevos costales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ahí, en ese tema de las vanguardias, van a aparecer artistas sumamente poderosos y empieza a ocurrir algo muy, muy potente y es que se empiezan a cruzar artistas, ¿sí? Después como les contaba, después de la Segunda Guerra Mundial, los artistas dicen como, venga, que nos estamos matando literal. ¿Cuál es el sentido de hacer un arte que sea solamente decorativo, ¿cierto? Vamos a hacer cosas en donde nos preguntemos por el ser, entonces aparece el movimiento dadaísta que habla precisamente de la idea de la palabra con relación al cuerpo, cómo yo empiezo a deslizar o cómo empiezo a quitarle, digámoslo así, como alguna idea de la palabra lo que dice no es lo que dice, sino el sentimiento con el que lo estoy diciendo. Y entonces empiezan a juntarse teatreros con músicos y aparecen entonces unas exploraciones muy interesantes, que en este caso aparece la primera definición antes de que se nombrara performance y es el happening. Y la definición es evento, ocurrencia o suceso y empiezan a utilizar entonces artistas elementos que son llantas, cosas que se van encontrando, los mismos elementos de pintura, los mismos caballetes, los mismos, sí, como diferentes cosas que le van a dar pie a lo que posteriormente van a ser instalaciones en diferentes espacios. Entonces, en este caso, en la imagen está en una obra de 1961 de Alan Caprow. Lo que hace es llenar la sala de exposición con llantas y lo que invita a la gente es a pasar ese espacio de un lado a otro, ¿sí? Como en esa idea de poner el cuerpo en tensión, como también para preguntarse por lo estético, ¿sí? ¿Qué hace unas llantas ahí? ¿Sí? Pero también preguntarse la necesidad del arte en ese lugar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una mujer en tacones debe cruzar el espacio? ¿Qué pasa si la gente sí lo cruza o no? Sí, porque otras personas pueden decir, no, no me interesa, entonces no lo voy a cruzar. Y cómo entonces a partir de eso se empiezan a como a traspolar el arte, si el arte ya se va a otro lugar, no solamente a un asunto del dibujo, no solamente una exigencia técnica, digámoslo, virtuoso, sino que se extiende hacia el cuerpo, ¿sí? Evelyn, yo quiero Sí. eso, muy como de la línea de lo que está diciendo Evelyn, pues para todos complementando, Ujú, hay como una transformación, o sea, en el arte, de la manera en cómo se representan las cosas en el arte, de los materiales que se usan en el arte, y esto responde a lo que, digamos, como a los aportes que hicieron esos movimientos, ¿cierto? Hemos escuchado artistas como Dalí, Picasso, esos grandes artistas que siempre hemos escuchado en la historia del ujú, siglo XX, fueron parte muchos de ciertos
movimientos que, como lo decía Elina ahora, incluso elaboraban manifiestos, o sea, se empieza a cruzar en el arte eso, en la búsqueda de esos nuevos materiales que trasciende la idea de las pinturas, del dibujo, el cuerpo entra a jugar un papel importante, ¿cierto? También Ujú, pensar que el arte sale, o sea, lo que está diciendo Evelyn, sale al espacio público, sale de la galería, sale de los espacios que siempre hemos entendido donde el arte está, que es esa institución, pero no, ya se vuelve un arte público. ujú. Sí, Evelyn, como complementando ahí un poquito. Listo. Sí, súper. Claro, entonces ahí aparece otro término que es el tema de la acción, el arte de acción, el performance, acción art, ¿sí? Y entonces, como decía Juan Pablo, esa extensión o esa necesidad de que el arte vaya mucho más allá de solamente la fotografía o el lienzo, entonces aparece esta manera que se va a potenciar aún más en los años 60 y los 70, todo eso entendiéndolo también con los cambios sociales que se empiezan a dar, ¿cierto? La defensa por los derechos humanos y civiles, también todo el movimiento que se empieza a hacer como con relación a la comunidad LGTBIQ+, el tema del feminismo, el hipismo, eso nos va a entrar en formas distintas de ver el cuerpo, ¿cierto? Y de ver el arte también. Entonces la performance no solamente busca una intervención en el espacio público, sino que invita a que las personas que estén viendo o que vean este tipo de intervenciones eh, puedan hablar, puedan decir, puedan opinar y también pone al artista ya no en el lugar que casi siempre vemos a ese artista como, hola, yo soy el artista, estoy presentando mi obra, ¿sí? En el caso de una función que al principio uno ve al director y a los actores y al final y hablan acerca de la obra o no, ¿sí? Sino que hay una cuarta pared, está el teatro, ¿sí? Están los espectadores y nosotros no tocamos, ¿sí? Nosotros aplaudimos al final de la función. También vemos las pinturas en donde está la pintura puesta en el muro y nosotros la vemos, la observamos, la contemplamos, pero no la tocamos, ¿cierto? Y todo esto entonces para decir que posteriormente con la performance lo que va a pasar es que se puede intervenir, ¿sí? Y vamos entonces a bajar al artista un poquito de ese pedestal en el que está. Ya el artista no es el que simplemente pone la obra, sino que es el artista el que está expuesto en un espacio público que además invade, por decirlo de alguna manera, y va a mostrar algo, va a decir cosas, va a hacer cosas con su cuerpo y se va a encontrar entonces con el cotidiano de ese lugar. ¿Sí? Entonces ahí puede haber una interacción y puede haber también una especie de participación por parte del público. ¿Sí? Y ahí debe haber una preparación por parte de los artistas para que eso se pueda dar. ¿Sí? Entonces a nivel corporal hay una preparación, a nivel también como digámoslo así, como una investigación que se puede hacer para llegar a eso. Y también entonces se puede pensar en qué puede ocurrir antes, durante y después. Sí, Violeta. Evelyn, aquí unas cositas. Bueno, primero para contarles a a los participantes que el enlace de asistencia se los estoy enviando en este momento por por el chat de asistencia. Y una preguntita. Ujú, Bueno, en el sí. programa tenemos artistas formadores, pero también tenemos sabedores que no han pasado pues como por una academia como Ujú, tal, pero que sí tienen su conocimiento como artistas, que han trabajado toda la vida en su arte. Em, y tenemos en el programa 5 centros de interés, pues que son música, danza, teatro, audiovisual y escritura creativa. ujú. Digamos que el performance puede conversar con cada una de ellas. Pues sí, puede ser una respuesta para que me la des ya o un poco más adelante según como tengas también estructurada esa presentación. Listo. Sí,
De hecho, cuando les hablaba del movimiento Dada, dio cuenta que la palabra empezara a desplegarse con el tema de la poesía, ¿cierto? Entonces empieza la poesía a hablar no solo desde el lugar de la escritura y de la prosa, sino también cómo yo lo puedo desglosar, ¿sí? Entonces empiezan a diferentes poetas a hablar, por ejemplo, a partir de la palabra y hacer intervenciones. También está la música, empieza a aparecer, por ejemplo, hay un artista maravilloso que se llama John Cage, que empieza a preguntarse por el silencio, ¿sí? ¿Qué pasa con el silencio en la música? Entonces empieza a explorar. Y también aparece un movimiento que se llama Fluxus, que mezcla todo lo que tiene que ver con diferentes instrumentos musicales, pero también con instrumentos cotidianos. Entonces hacen intervenciones, por ejemplo, en la televisión, en donde los instrumentos son las ollas, son como diferentes cosas como que extra cotidianizan lo cotidiano, que sería como todo el tema de la cocina, y le empiezan a buscar el sonido y empiezan a hacer intervenciones y las mezclan, ¿cierto? Entonces como que siempre es una interdisciplinariedad que se genera dentro de la performance que involucra todo lo que es el, digámoslo así, como el mundo o el universo de la creación en términos artísticos, ¿cierto? Y es bastante interesante porque no hay como un límite, digamos que no es como ay, esto es solamente performance y no se puede mezclar con esto, no. Por el contrario, siempre se puede mezclar con teatro, se puede mezclar con danza, se puede mezclar con todo lo que uno prácticamente se le ocurra. Entonces, incluso acá en esta definición de Guillermo Gómez Peña, que es un artista mexicano maravilloso, habla de eso, ¿cierto? Como que hay una definición no tan, a veces es confuso definir el performance, pero en esa idea que se habla desde lo cotidiano, desde las prácticas. Menciona también a Diana Taylor, en donde ella define las performances como desde lo cotidiano, entonces las manifestaciones artísticas, también el hecho de la aglomeración por un partido de fútbol podría definirse también como un performance, ¿cierto? Porque es una acción que invita a un colectivo. Entonces, a partir de ahí podría generarse como esa idea de la performance, ¿sí? Evelyn, Dime. qué pena yo interrumpo. O sea que No, maravilloso. eh, digamos que la gran diferencia entonces de la performance al teatro es que la performance parte de ese cotidiano, que no es un asunto, digamos, estrictamente como preparado bajo un guión, o cuáles serían como esas características que se podrían como diferenciar de la performance al teatro, ¿cierto? Es más fácil, es más Sí. puntualmente. Bueno, digamos que ujú. Sí, lo que pasa es que en el teatro, por ejemplo, hay unos personajes, hay una historia, hay un inicio, un nudo, un desenlace y un final, ¿sí? Hay una representación, ¿sí? Yo estoy haciendo como, o sea, no es Evelyn, sino que yo estoy haciendo de Julieta y Julieta se enamora de Romeo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En la performance no ocurre eso. En la performance, desde el lugar del que estamos hablando, que es desde el lugar de la plástica, de las artes plásticas, en donde se empieza a trabajar la performance no representa. Yo no estoy haciendo como si, ¿sí? Yo no estoy haciendo como si estuviera tomando agua, no, yo estoy tomando agua. Y es una acción en donde yo estoy presentando unos elementos em, que los puedo trabajar, ¿cierto? Hay unas partituras que se pueden hacer, hay una idea que yo puedo trabajar, pero aparecen otros elementos importantes, como por ejemplo la duración y el azar. Cuando yo les hablaba del espacio público, también eso ocurre, ¿sí? Yo puedo decir, yo voy a llegar a la Plaza Bolívar en Bogotá y voy a desplegar una tela y voy a escribir 20 nombres, ¿cierto? Desde el lugar de la partitura de la acción, del performance, eso está establecido. Pero resulta que mientras yo voy a desplegar la tela, la policía aparece y me dice, usted no tiene permiso, usted no puede hacer el performance, ¿cierto? Eso ya habla del azar, ¿sí? Entonces, eso ahí no está contemplado dentro de lo que yo creía que iba a suceder, ¿cierto? Entonces ahí ese elemento ya me cambia, ya yo no voy a ser un personaje como si fuera, sino que como Evelyn voy a resolver esa acción, ¿cierto? No sé si responda ahí un poco como la pregunta que Súper, súper. Por listo. aquí en los comentarios, Alonso nos Sí, pone.
que la performance es una práctica escénica donde el cuerpo, la acción y la presencia real del artista son el centro más que un personaje o un texto dramático. Ujú. Sí, completamente, ¿cierto? No es una representación, sino que es una presentación que yo estoy realizando. Listo, entonces acá tengo como algunos ejemplos de eso que estábamos hablando. Aparecen los accionistas vieneses, que son artistas que trabajan siempre en colectivo, que hablan acerca como de la idea, la necesidad de denunciar y de concretamente generar un impacto a nivel visual. Entonces utilizan sangre, sangre de animal, pigmentos rojos para llamar como la atención de los espacios que se van tomando, ¿cierto? Casi todo lo hacen con relación al blanco y al rojo y con relación al tema de la muerte, qué pasa después de la muerte, como esas preguntas constantes y la denuncia constante pues con el tema de los conflictos y demás. Tenemos acá a Marina Abramovic y a Ulay, que son como dos referentes súper importantes como a nivel mundial del tema de la performance. Esta es una intervención que me parece muy interesante, que ellos realizan. Muchos años ellos fueron colectivo, pues trabajaron en colectivo, además también muchos años también fueron pareja. Y en esta intervención en un espacio de la galería, ellos a la entrada se ponen desnudos uno al frente al otro, ¿cierto? Y esta performance es muy fuerte precisamente porque lo que ellos hacen es como obligar a las personas que desean ingresar al lugar que pasen por el medio de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? La tensión del cuerpo. Si yo voy a pasar por el lado, de un lado, le doy la espalda al otro, ¿cierto? ¿Qué pasa con los olores? ¿Qué pasa con la textura del cuerpo? Están desnudos. En el año en el que esto se da, pues obviamente estamos hablando de los 70, entonces todavía hay un tema con el cuerpo. Todavía hoy, si hiciéramos ese tipo de intervenciones, sería como, fue madre, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tema del tacto, ¿cierto? Entonces, como que son diferentes formas de hacer que van como confrontando la idea de lo que podría ser una performance, ¿sí? Acá posteriormente tenemos a Marina Abramovic trabajando de manera individual. Esta obra se llama Ritmo Cero y ella es una artista serbia y lo que hace es poner, digámoslo así, unos elementos en una mesa en la galería y pone a los espectadores a que participen de manera como quieran. Entonces, obviamente hay personas que van, la tocan, la acarician y no pasa nada, como hay otras personas que llegan a un punto de agredirla, ¿cierto? Entonces, aquí hay otra cosa importante dentro de ese lugar de cuando yo voy a hacer una exposición o una performance, y es hasta qué punto voy a exponer mi cuerpo, ¿cierto? Siempre debe haber como un lugar del cuidado y un lugar digámoslo así, de generar una confianza con los espectadores para poder controlar, pues, como realmente lo que voy a hacer. Esta obra realmente también siento yo, pues yo la traje acá, porque es un lugar de pregunta también por el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Por el tema de qué pasa cuando yo me expongo, qué pasa cuando yo estoy haciendo un lugar pues estoy siendo vulnerable, por decirlo de alguna manera. Y qué pasa cuando yo acciono o no acciono, ¿cierto? Digamos que acá ella decide estar completamente quieta durante todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, como que es bastante fuerte lo que va ocurriendo ahí, ¿sí? Ya como referencia latinoamericana tenemos a Regina José Galindo, que es una mujer de Guatemala, poeta, artista, activista. Me parece muy potente su trabajo porque no solamente es un lugar del el cuerpo, sino que es un lugar del territorio. Y el territorio entendido como la denuncia que ella hace constantemente por todo el tema de las violencias que han sufrido, pues que ha sufrido ella, toda su familia y pues como todo su contexto cercano, y trabaja acciones duracionales y acciones en diferentes espacios, y ella hace un estudio previo de ese espacio para hacer como las intervenciones que realiza. Son acciones sumamente fuertes. Esta, por ejemplo, es una electroexcavadora en donde ella demarca dónde debería ser la excavación, ¿sí? Y la máquina le pasa por todo
el espacio, ¿sí? Entonces como que uno dice, fue madre, uno la ve ahí en la imagen, se ve ya como un poco diminuta con relación a la máquina, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con la fuerza y la potencia del cuerpo, ¿cierto? La resistencia del cuerpo ahí, diciendo cómo es un cuerpo de una mujer que está aquí, diciendo un montón de cosas, denunciando un montón de cosas. Entonces, no solamente desde la palabra dicha, sino también de lo que se logra leer a partir de lo que yo estoy poniendo, ¿cierto? Elementos como la tierra, elementos como digamos, esta máquina tan, como tan fuerte, pero también el tema del hueco, ¿cierto? ¿Qué pasa con el hueco? ¿Qué pasa con el vacío? ¿Cierto? Como ese enraizamiento que ella hace en el espacio, ¿cierto? Como que es bastante, bastante potente y sus acciones son sumamente poderosas. Tenemos a Francis Alice, Evelyn, él es un... Dime. por acá en el chat hay una preguntita de Ujú, Clarita. Clarita pregunta, sí, tengo entendido que en un performance la reacción del espectador hace parte de la obra y el registro ujú, audiovisual de esta reacción es la obra misma. Entonces ujú, sería bueno de pronto como que nos aclares pues, a todos cuál sería la obra, ¿cierto? En un ujú. performance, si es todo o si el registro es por aparte un producto también de esa obra y la reacción del espectador. Bueno, digamos que hay como muchas discusiones con relación a eso. Hay artistas como más puros, por decirlo de alguna manera, que hablan de lo efímero de la performance. Entonces dicen que ya el registro sería otra cosa, sería otra obra a la par, distinta a lo que acontece durante la performance en vivo, ¿sí? Que realmente la performance está atravesada por la intervención o no, porque también el artista puede definir si quiere que intervengan o no dentro de su acción. Y el registro sería como ya una obra distinta. Hay artistas que piden que por favor no se registren ni en fotos ni en videos sus acciones para conservar como lo efímero de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Como también ese asunto ritual que lleva un poco como al estar aquí, en el ahora, ¿sí? Y digamos que eso también se puede ver como una posibilidad de hacer en colectivo cuando hay intervenciones de los espectadores, ¿sí? Hay otros artistas que por el contrario sí pide que se hagan registro de videos y fotografías y presentan a veces como una extensión o una continuación de su obra esa intervención en fotografía y en video. Entonces se vende después o se expone solamente las fotografías de eso que aconteció. O por el contrario, el video, ¿cierto? Entonces eso va siendo como ya más de lo particular de cada uno de los artistas y podría ser como una extensión, pero digamos que la performance como tal ocurre en el momento en el que está sucediendo con los elementos que yo voy poniendo, ¿cierto? Como eso es lo que ocurre, la performance es esto, ¿sí? Que está ocurriendo en espacio-tiempo real. Bueno, tenemos entonces acá a Francis Alice, que es un artista belga. Él trabaja mucho con el tema de lo efímero, con el tema de la resignificación del espacio público y también del territorio que va habitando, que habita. Él reside en México, ¿sí? Una de las particularidades de él es que él era arquitecto, entonces ubica como el lugar y el espacio de una manera, digámoslo así, distinta, ¿sí? Es importante saber como los contextos de cada una de las personas creadoras, porque obvio eso influye, no mejor ni peor, sino que influye a la hora de crear. Entonces, en esta pieza lo que él hace es recorrer toda la ciudad con un tronco de hielo y va marcando ese tronco de hielo toda la ciudad al mismo tiempo, ¿cierto? Pero a lo último queda absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, como eso poético del espacio, del tiempo, también hablar del calentamiento global, qué pasa ahí cuando yo estoy haciendo esta acción, qué pasa con el agua, ¿sí? ¿Qué pasa con la resistencia de arrastrar? ¿Qué pasa con, como con todo eso de espacio-tiempo que va ocurriendo, ¿cierto? Deja de ser un tiempo lineal, ¿sí? Porque no, yo no determino cuánto tiempo va a durar. Esa es otro elemento importante. Hay algunos artistas que hacen acciones de un minuto, un segundo. Hay otros que por el contrario les interesa la duración, ¿sí? 2 horas, 3 horas, 24 horas, 2 días, ¿sí? Y eso habla también como del interés. Esto también lo menciono porque obviamente no es lo mismo que yo esté haciendo una acción un segundo, ¿sí?
2 segundos a que yo esté haciendo esta acción 3 horas, ¿sí? ¿Qué pasa corporalmente? El cuerpo se cansa, ¿sí? El cuerpo se agita, el cuerpo suda, ¿cierto? Entonces, todas esas variables son importantes para tener como en cuenta. Tenemos Yeguadas del Apocalipsis, es un colectivo chileno y ellos, bueno, el colectivo está conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas, y lo menciono porque Lemebel es uno de los artistas chilenos más importantes y más potentes, no solamente en el lugar de la creación, sino también en denuncia y también en poesía y también en activismo de las comunidades LGTBIQ+, en Chile, y también se alzó muchísimo en el periodo de la dictadura. Este colectivo, entonces, en el 89, en el Día de la Conmemoración de la Raza, hacen esta performance que es absolutamente hermosa, pero también poética, pero también dolorosa. Ellos se ubican en este mapa y el mapa está con pedazos de vidrio de Coca-Cola. Y ellos comienzan, 2 hombres, comienzan a bailar la cuenca sola, que es un baile tradicional chileno, que posteriormente o que durante la dictadura las mujeres empiezan a bailar solas en las plazas de Chile para hacer la denuncia con el tema de las desapariciones y todo el tema de la dictadura militar. Ellos comienzan a bailar este baile tradicional y entonces no solamente es el lugar de la denuncia, el lugar de la duración, el lugar de donde están ubicados, ¿sí? Sino que también es que el cuerpo entonces se empieza a maltratar porque los pies empiezan a sangrar. Entonces esa extensión de la marca, de la huella, ¿sí? De la grafía y de la denuncia que se hace directa pero también indirectamente es sumamente potente, ¿sí? Como qué pasa cuando yo puedo decir muchas cosas, no solamente con el lugar de decir nos están desapareciendo, por decir algo, sino que decir con nuestro cuerpo estamos hablando acerca de esto, ¿sí? ¿Qué pasa con la simbología, por ejemplo? ¿Sí? Es pedazos de Coca-Cola, ¿sí? Entonces es sumamente fuerte, ¿sí? Es sumamente directo con lo que están diciendo. Bueno, Evelyn, por aquí hay una pregunta. sí. Alonso pregunta, ¿es Ujú. cierto que solo una vez, como el happenings o el happenings es otra cosa? Bueno, digamos que hay una definición ahí, hay como una riña ahí, como que hay algunas personas que todavía le preguntan a uno, bueno, pero usted hace performance o hace happening o hace qué, ¿sí? Digamos que yo siento que en este lugar en el que estamos ahora ubicados, que es más en el lugar de la contemporaneidad, todos esos cruces son válidos, ¿sí? Y son importantes. Digamos que el happening se define por la intervención de las personas. ¿Sí? Es donde literal las personas intervienen, los espectadores intervienen. Digamos que en la performance no, ¿sí? Como se está, digámoslo así, como teóricamente hablando, en la performance no, en la performance es solamente un lugar de contemplación. Pero como hablamos que ya hay tantos cruces entre tantas áreas, entre tantos haceres, entre tantos contextos, digamos que ya no hablamos como de esa pureza de la performance como tal y el happening dividido, sino que realmente eso ya se puede mezclar. Y por eso yo lo nombro la performance, ¿sí? La performance como un lugar de la acción, pero también como un lugar para nombrarlo desde Latinoamérica, ¿sí? Porque digamos que nos han dicho como el performance solamente como un lugar de acción, pero extenderlo a lo lleva no solamente a lo femenino, sino que también lo lleva como a un poco romántico de Latinoamérica, como esa idea de apropiarnos un poco cada vez más de ese concepto. Entonces creería yo que se podría ir como, digámoslo así, como no definiendo, ¿cierto? Porque es que definirlo es volver a caer en lo mismo. Entonces, ¿es teatro o no es teatro? ¿Es música o no es música? Como ese lugar, creo que la performance extendida o expandida podría funcionar muchísimo mejor. Bueno, entonces, hablamos de cada, traigo este ejemplo porque son acciones que se hacen no desde el lugar solamente del arte, sino que mezcla también el activismo, ¿sí? Acciones que no son pensadas, sí son pensadas desde la palabra, pero no pensadas desde el vestuario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada es el primer
es uno de los primeros colectivos que va a mencionar las palabras no más, ¿sí? Son como los creadores del no más y empiezan a hacer acciones en la calle, en diferentes lugares para decir no más miedo, no más violencia, no más desaparecidos y empiezan a hacer empiezan a hacer grafitis, pero también empiezan a hacer con telas, empiezan a inundar la ciudad, las ciudades de tela en Chile. ¿Sí? Y entonces esto también me da cuenta de otra forma de hacer, que no solamente es un asunto de como tan ritual, sino que es un asunto de juntar un colectivo para poner un mensaje concreto, que es desde la palabra, y hacer como denuncias, ¿sí? Bueno, acá esto es un ejemplo de la mezcla entre performance y fotografía. Carlos Lepe es un artista chileno también y su obra se llama El Perchero. Él lo que hace es a tamaño real, hace tres fotografías y las ubica pues como de cierta manera, ¿sí? Primero va como con el vestido, luego va sin vestido y luego solo una parte del cuerpo y lo que hace entonces es generar como una mutilación a partir o una marcación a partir de las mutilaciones que se hacen durante la dictadura en Chile, así como más concretamente. Entonces, esto no solamente como un lugar de la apropiación del espacio público, sino que ya esto es más desde lo íntimo, desde la necesidad de hablar acerca de lo que ocurre en un contexto cercano, en el caso de, pues, como con el tema de la dictadura. Bueno, aquí ya vamos a hablar acerca de María Teresa Incapié, que es una artista colombiana, una de las referentes más importantes en performance, digámoslo como es de ese lugar, y es de esa mezcla del teatro y la plástica. Y me parece muy importante lo que ella hace, precisamente porque mezcla el tema de lo íntimo y lo lleva a lo público. ¿Sí? Acá en su trabajo, en esta obra se llama Vitrina, y lo que ella hace es ponerse en una vitrina durante 8 horas, que sería lo que dura la jornada laboral en Colombia, y se ubica en este espacio, hacer lo que, digamos así, normalmente uno haría, que es vestirse, cambiarse, hacer las cosas del hogar y demás. Esto también lo hace a la par, donde pues va interactuando en esa vitrina y va hablando pues como acerca de lo que la gente va sintiendo al verla pasar, al pasar y al verla ahí, ¿sí? Entonces que genera como una interacción con preguntas, sobre todo, principalmente mujeres, ¿sí? Como, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Cierto? También la pregunta por el cuerpo, también por el asunto de una mujer, ¿por qué está ahí? ¿Sí? Como, bueno, todo eso que se va como generando. Seguimos con El Cuerpo Habla, que es un colectivo artístico de la ciudad de Medellín. El Cuerpo Habla, pues nace como una clase de la Universidad de Antioquia. Yo tuve pues como la fortuna y como el regalo de hacer parte del colectivo durante muchos años. Y este colectivo es muy importante porque se piensa a la ciudad no solamente como un lugar de una apuesta artística, sino también una apuesta política, una apuesta ética. Y se pregunta por el tema de la ciudad y de los cuerpos. ¿Qué pasa con esos cuerpos que son diversos? ¿Sí? En esta acción, vadear, fueron cuerpos vadeando por toda la avenida La Playa, para quienes son de Medellín, para quienes han podido visitar. Es una calle bastante grande y amplia. Por ahí pasa la quebrada Santa Elena y fueron 200 algo, no recuerdo, cuerpos vadeando, cuerpos rodando por toda la ciudad, ¿sí? Entonces esto hace un llamamiento no solamente al asunto del el agua que baja por debajo, sino también a preguntas por el tema de estar juntos, también por el tema de la comunidad, también por el tema de cómo uno se piensa en una ciudad, qué pasa como por esos discursos de, ¿cómo lo diríamos? Como de modernidad, ¿sí? Y cómo eso puede ir avanzando hacia otras cosas, ¿sí? Estéticamente era pues sumamente bello, para eso teníamos una preparación de varios meses, para que el cuerpo se adaptara al piso, ¿sí? Habían entrenamientos físicos, eran importantes, para esto sí era importante que el cuerpo se entrenara, ¿sí? Si las personas no asistían a los entrenamientos no podían participar, claramente porque a nivel médico era complejo, a nivel también físico, sí, como que alguien, ay, yo ayer me enfiesté y hoy quiero rodar. No, no puedes, porque te puedes enfermar, puedes generar un accidente, ¿sí? Es como la conciencia del cuerpo, digámoslo de alguna manera.
Esa es Noelí, otra obra. Dime. ¿cómo te pregunto ahí, bueno, cómo fue esa preparación del cuerpo? O sea, como Ujú. que, ¿qué hacían para disponerse, ¿cierto? Pues porque, Yo quiero, sí, sí, qué pena, qué dale, pena. dale, no Sí, habla. no, Juan Pensé Pablo. que, no, es que a mí también me causa curiosidad, o sea, quería sumarle un poco también a la pregunta de Viole, que pues pensé que ya estaba terminando y me disculpo. Porque sí, también me causa curiosidad eso que estabas contando de la preparación, Ujú, porque justo iba a preguntarte eso, me parece pues que es súper riguroso, pues, o sea, es como que la gente de pronto pensará que es simplemente ir, envolverse en algo y empezar a rodar, pero hay todo, como lo decías, una preparación física. Y aparte de lo que está preguntando Viole, ¿qué es eso? También cómo se llega desde, digamos, desde la misma creación a esa propuesta, o sea, cuál es como el proceso, digamos, de propuesta misma, de lo teórico, de lo investigativo, o sea, para que podamos entender como de manera más amplia que detrás de este tipo de propuestas también hay como toda una investigación y una fundamentación también, no solamente teórica, sino también conceptual y exploración también, ¿cierto? ujú. Bueno, eso fue una beca de creación de la alcaldía. Como colectivo, el Cuerpo Habla es un grupo de investigación. Entonces, ahí todo el tiempo se está investigando con relación al performance y con relación a diferentes intereses de los integrantes, ¿cierto? En ese momento, entonces nos presentamos a esa convocatoria y llevamos la idea de vadear, que vadear es ese término coloquial que nosotros decimos bandear. Ah, ella se bandea, ella se va bandeando. Nosotros nos bandeamos, pero vadear lo que significa es pasar la quebrada por el cauce más bajito, ¿sí? Entonces, como que ese término tan coloquial también, entonces nosotros lo empezamos a utilizar. ¿A qué pasa si nosotros pasamos ese cauce por el lado más bajito? Y nos dimos cuenta entonces que en esa propuesta de ciudad hablábamos de que efectivamente no sabíamos dónde nacía el río Medellín. Y no sabíamos porque como habían tapado la ciudad con un asunto de progreso, nunca nos interesó eso. Pues como en términos generales me estoy refiriendo a la gente de Medellín, ¿sí? Entonces cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, ve, qué chévere sería nosotros empezar a rodar, ¿sí? A ver qué ocurre, ¿sí? Nosotros hicimos ese primer ejercicio en Aranjuez, en donde rodamos por Aranjuez alrededor de la plaza de mercado, pero éramos como 10 personas inicialmente. Y acá lo propusimos para que fueran 230, no recuerdo exactamente el número, y eso requería que hiciéramos un entrenamiento de 6 meses, ¿sí? Que empezáramos como en el colectivo siempre trabaja con personas que quieran hacer parte. Entonces teníamos las personas que eran delgadas, ¿sí? Como también las personas que eran, digámoslo así, gordas. Pero también teníamos las personas que tenían entrenamiento, bailarines, teatreros, como también teníamos la ama de casa, como también teníamos la niña de 5 años que dijo yo quiero rodar. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, cuando uno es niño, es más fácil, uno pues está jugando y se tira por la manga a rodar. Pero cuando uno es adulto, entonces digamos que el tema físico, el tema médico es más complejo, porque uno dice, ay, jue madre, yo empiezo a rodar y resulta que uno la cabeza la gira súper raro, entonces uno se marea. Entonces, ¿qué pasa con el cuello? Resulta que en este ejercicio los delgados sufrieron mucho porque los huesos les marcaba sobre el asfalto. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que poner como ¿cómo se llama? Como unas espumas para que se protegieran y pudieran rodar, ¿sí? Y era precioso porque era como si fueran como una especie de orugas, ¿sí? En la imagen se ve como, claro, y es súper lindo, era perfecto como nosotros lo veíamos en el montaje que hicimos. Pues resulta que ese día llovió. Entonces, el agua estaba casi que sobrepasando toda la avenida a la playa y nosotros pensamos que no íbamos a poder hacer nada, con las 200 y tantas personas allá esperando para empezar a rodar y nosotros, pues resulta que escampó, pero entonces, claro, ¿qué pasa cuando usted empieza y se empieza a manchar y se empieza a mojar?
Entonces el cuerpo le empieza a dar una especie de hipotermia, ¿cierto? Entonces lo que usted tenía pensado, hablando de lo ideal, se va transformando, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando entonces las personas empiezan a rodar y empieza el tema del susto, empieza el tema de yo no me hidraté bien o por el contrario me hidraté demasiado y necesito orinar, pues cosas que son desde lo humano con tantas personas, ¿sí? Entonces, eso está atravesado por nuevamente el azar, lo que va ocurriendo, pero cómo se resuelve y cómo todo eso hace parte del performance, ¿sí? Todo eso realmente hizo parte. Al final, cuando terminamos, no lo podíamos creer, las personas que logramos terminar, era una felicidad, no solo porque, ay, lo terminamos, sino de vernos cómo habíamos quedado, como el cuerpo, cómo había quedado, cómo habíamos resistido todos, porque en un punto era como que la gente se hizo a los lados y la gente aplaudía. No sabíamos por qué, pero la gente aplaudía como si ustedes pueden, como que eso se transformó en una cosa súper bella y colectiva, de energía colectiva que nos permitió que llegáramos hasta el final o hasta donde lo teníamos planeado, ¿cierto? Entonces, cómo eso estético se va transformando a una cosa mucho más poderosa que es ese acontecimiento social, ¿cierto? Cuando las personas interactúan, cuando las personas se identifican y cuando las personas dicen, yo me conecto con esto que estas personas están haciendo, es sumamente poderoso, es sumamente bello. Ahí fue como una cosa espectacular. Y acá, entonces, después de eso dijimos, como fue madre, ¿qué vamos a hacer? Ah, y entonces aparece Decapita, que es una acción también muy exigente, hablando pues como técnicamente. Decapita, la hicimos en los antiguos, en Bello, en las antiguas, ¿cómo, ay, ¿cómo se llamó? Em, La antigua estación, ¿no? sí, Del sí, tren, El sí, ferrocarril, del sí. del ferrocarril, ujú, ferrocarril. Ajá. en Bello. Y entonces acá teníamos, nos colgamos de los pies. Entonces, técnicamente también era otro reto, ¿sí? Porque estábamos de cabeza. Y entonces, pues voy a leer textualmente lo que el colectivo definió como definió Decapita. En un mundo de cabeza, el gesto artístico Decapita, de cabeza, es un ritual de resistencia frente al olvido, a la muerte, a la violencia, a la indiferencia. A través del performance, la metáfora se apodera del hombre como si fuera un avatar de un dios que habla en tiempo presente. Éramos cuerpos colgados de los pies, para eso también tuvimos un entrenamiento especial, para esto entrenamos cosas que nunca me imaginé, por ejemplo, entrenar cuello, no sé si alguno de ustedes alguna vez de su vida, porque hay que hacer como este movimiento para que esto se fortalezca, para que la cabeza no haga la sensación de quererse devolver cuando está de cabeza tanto tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la idea que uno tiene a cómo la lleva a cabo y a cómo lo va transformando en esa idea de lo estético, pero también de lo colectivo, ¿sí? Nos colgamos personas de todas las edades, con todas las contexturas, de todos los colores. Fue un reto sumamente bello, también como esa idea de estar ahí tanto tiempo. También tuvimos varios meses de preparación, ¿sí? ¿Qué pasa también cuando entonces está la alimentación, ¿sí? Como para prepararnos a que eso como que ocurra de manera más alineada a lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron colgados? Estuvimos alrededor de 2 horas. Obviamente, acá personas duraron 5 minutos y otras personas duraron 2 horas. Si no es como una competencia, ni es como un asunto de hay que durar tanto, no, sino lo que cada cuerpo va sintiendo a partir de la necesidad de expresar, sí, que también en algún punto se vuelve como una catarsis, pero también a nivel corporal, ¿cierto? La idea también es exigirse el cuerpo, ponerlo un poquito en extremo, pero cuidarlo, ¿sí? Como cuando uno siente que ya no puede más, entonces inmediatamente devolverse y decir, pues como ya, ya no más, aquí ya no más, ¿sí? Como también como un asunto de cuidado. Por aquí en el chat, Alonso nos pregunta que si podemos tener toda esa información y Andrea pregunta que cómo hacían con la presión en la cabeza. Para eso era el ejercicio de cuello, ay, para eso era el ejercicio de cuello, porque llega un punto en el que pues la sangre, aunque pues no es así, la sangre, el oxígeno no fluye tan bien en el cerebro. También hay una cosa muy importante de la razón.
La razón empieza a jugar de usted qué está haciendo aquí, bájese, vea, le duele mucho, vea, no sé cuánto. Entonces, ejercicios de respiración fundamentales, ¿sí? Ejercicios de fortalecimiento de los tobillos también, ¿cierto? Relajar el cuerpo, como que todo eso junto va haciendo que uno pueda hacerlo, porque a veces es muy complejo, claro. Uno, la sensación de querer hacer esto como de supervivencia hace que sea muy difícil a veces para el cuerpo estar como ahí. ¿Sí? Evelyn, yo Sí. tengo aquí pues también como una pregunta pensando en el ejercicio de nuestros profes. Pues Sí. como tú qué le dirías a un profe, no sé, de música, de escritura creativa, Ujú, eh, como de algunas ideas, por ejemplo, para trabajar un performance? Pues sabemos que estamos en un programa que es Artes para la Paz, ¿cierto? ujú, Pero pues estas acciones que estamos viendo aquí son digamos, como acciones como digamos, con cuerpos adultos que tienen ujú. una racionalidad diferente, una lectura del mundo diferente, pero aquí pues también estamos trabajando con niños y niñas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hablar de un performance con niños y niñas en el marco pues de una creación colectiva? Yo siento que ahí puede ser mucho desde el juego, ¿sí? Cómo le proponemos desde el juego y cómo empezamos a enlazar la idea en el tema de la música y de la escritura creativa, de la construcción colectiva, ¿cierto? Cómo hacerlos a partir de un interés, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por decir algo, estamos hablando acerca bueno, uno de los procesos en los que yo estuve que fue muy poderoso se llamaba Aletea Libre y Poderosa. ¿Cierto? Con la idea de las mariposas y también de una exposición que hubo que se llamó Aletosa y qué, como para hablar de las mujeres artistas. Entonces ahí se hizo una escritura creativa a partir de lo que iban sintiendo cada una de las mujeres en los talleres que íbamos haciendo. Entonces al final de cada taller lo que hacíamos era poner en palabras eso que habíamos sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo siento esto y lo expreso? Literal, cómo va saliendo, ¿cierto? Como una idea de irse eh, desfogando, también soltando, ¿sí? Y cómo voy entonces apilando eso para irlo moldeando y a lo último hacer una canción. Entonces al final se hizo una canción en donde todas intervinimos y donde todas quedamos, digámoslo así, como en acuerdo. Aquí vamos a hacer, ay, se me olvidó, ay, ella ahí toda mala representante, a que el movimiento iba a ser el de aletear la mariposa, ¿sí? Cada mariposa aletea diferente. Digamos que la mía puede ser más rápida o la otra puede ser más lenta, ¿cierto? Entonces, como a partir de ahí, eso se genera de manera colectiva, pero se lleva a una canción final, por ejemplo, en donde todas aparecíamos en el video, donde todas mostrábamos al final el proceso y cantábamos la canción de Aletea. Entonces, eso es otra forma, ¿cierto? Como yo, desde la palabra, desde la construcción colectiva, también desde tener en cuenta a los otros, ¿cierto? Porque a veces pasa mucho eso, que dentro de los procesos es como, yo tengo esta idea, no sé, por ejemplo, en el teatro vamos a montar esta obra y ese es el texto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si construimos ese texto? O lo deconstruimos, ¿cierto? ¿Qué pasa si, no sé, diciendo cualquier cosa, Romeo y Julieta, Romeo es un chico que toca el clarinete y resulta que Julieta monta tabla? ¿Qué pasaría en esos dos mundos, ¿cierto? Entonces, como ese asunto de construcción entre todos para que eso se vaya como transformando y poder generar como esa construcción, pensaría yo. No, no, súper chévere, pues como la posibilidad de vincular a todo el grupo en una misma acción, ¿cierto? Sí. Pues que Ujú, parta desde el cuerpo como tal. Me hiciste acordar con ese último ejemplo de Romeo y Julieta de una obra que había aquí de teatro hace unos años, ujú, se llamaba Tribuna Capuleto y era sí. la historia de Romeo y Julieta, pero desde el barrismo. Entonces, la familia de Romeo creo que eran hinchas del Nacional y la familia de Julieta eran hinchas del Medellín. Entonces toda esa historia de Romeo y Julieta se desarrollaba con lo que implica pues que el otro sea de una hincha de un equipo diferente a la que tradicionalmente ha sido la familia. Ujú. Sí, incluso en escena ponían ¿cómo se llama? Las telas de Nacional, de Medellín, involucraban al público, era una cosa súper loca y maravillosa, pues como al mismo tiempo, ¿cierto? Bueno, me voy a adelantar por acá
para ya hablarles como de Evelyn. Yo les contaba de mi abuelo, les contaba de mi formación artística. Entonces, como que eso se vincula con la idea de la calle, ¿sí? A mí la calle me llama mucho la atención porque creo que es el lugar donde el artista genera su conocimiento, ¿sí? El compartir con los otros. Nunca se está completamente solo en la creación, siempre uno está con los otros, así sea con los amigos, con lo que sea, uno siempre le está compartiendo al otro en lo que está, en lo que está pensando, ¿sí? Entonces, ahí me parece pues como pertinente hablar de esos elementos que yo utilizo. Yo utilizo tierra, utilizo café, utilizo cajas, utilizo ladrillos, ripio de ladrillo, em, para hablar acerca del territorio específico que es el colombiano, ¿sí? Soy situada en Colombia, en Medellín, y pues como todo lo que eso me lleva para mis creaciones, ¿cierto? Entonces, pues como que he encontrado una manera de hablar y documentar específicamente el tema del conflicto armado y cómo eso me ha atravesado el cuerpo todo el tiempo desde que nací, porque pues tengo 36 años y he estado en conflicto desde que nací. De hecho, este país hace muchísimos años está en conflicto. Entonces, eso me atraviesa y me lleva a hacer lo que hago, ¿sí? Como que no solamente, no es porque sí, sino porque pues tiene un antes y una historia, ¿sí? Entonces ahí me lleva también al mismo tiempo que yo hago parte en ese tiempo de la universidad de diferentes procesos políticos y sociales, pues hice parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, de la Mesa Regional Estudiantil, también fui representante de la Facultad de Artes, de los estudiantes, bueno, y todo eso me lleva como a una necesidad de todo el tiempo estar habitando diferentes lugares y espacios y van nutriendo también mi trabajo, ¿cierto? Este trabajo que se llamó Sacar fue con cajas y lo que yo hacía, la pregunta que hacía ahora Juan Pablo de cómo va uno, como digámoslo así, materializando la idea. Todos mis trabajos los nombro con verbos, porque el verbo me permite generar una posibilidad abierta de preguntas, ¿sí? No es lo mismo que yo diga, Evelyn sacó, a que yo diga sacar, ¿sí? ¿Sacar qué? ¿Cuándo saca? ¿Por qué? Sí, entonces eso me abre una posibilidad infinita de que la acción dure y perdure y que el otro la pueda intervenir, ¿cierto? Entonces sacaran 30 cajas, yo tenía las cajas hasta la mitad con tierra. Y yo lo que hacía era como una acción sin sentido, de pasarlas de un lugar a otro durante muchísimo tiempo. En ese momento, pues como que por situaciones de seguridad y demás, yo tenía semestre asistido, o sea que yo no podía ir a la universidad, pero yo saqué esa tierra de la universidad para hacer esa acción. Ese fue mi trabajo de grado de pregrado, ¿sí? Entonces como que otro elemento importante para mí es el vestuario, la ropa que yo uso. Casi siempre es una ropa que se va a ir manchando durante las acciones, ¿sí? Entonces yo las voy utilizando para que se vayan manchando y se vayan llenando. Entonces es como otra parte que se va como expandiendo y que se va pues como, digámoslo así, transformando a medida que voy haciendo las acciones. Este es un trabajo colectivo después de, digámoslo así, que yo salgo de la universidad, se llamó Verter. Este proceso lo hice en la Casa de la Cultura Ávila, con diferentes personas y pues como de la comunidad, como esa necesidad de volver a la casa, al barrio, y hago una invitación a la gente, a quien quiere inscribirse a un taller de performance. Y eso fue muy loco porque la gente era como, ¿eso qué es? ¿Cómo así que performance? Unas señoras de la tercera edad me dijeron, pues de un grupo que llamaba La Tercera Edad en el Ávila en ese momento, me decían, no, es que nosotros, profe, nos metimos acá porque ahí decía es que transforme y no sabíamos eso qué significaba. Y yo les decía, efectivamente nos vamos a transformar. Entonces empezamos a hacer talleres corporales en donde simplemente nos reconocíamos, hablábamos acerca de lo que nos estaba ocurriendo en la casa, con la familia, con los nietos. Había una niña de 6 años y las edades llegaban hasta 60 70 años, ¿sí? Entonces, en esos procesos, más que decirles, ese es el performance, pues como el asunto del ladrillo y demás, era como exploremos el cuerpo, qué pasa con nuestros cuerpos, cuáles son nuestros intereses y cómo podemos entonces hablar acerca. Yo les di unos zapatos que eran blancos al inicio del proceso. Y la idea, digámoslo así, como el forzamiento era que tuvieran todo el tiempo los mismos zapatos.
hasta que hiciéramos la performance, ¿sí? Durante ese tiempo ellos tuvieran los zapatos y se fueran ensuciando. Profe, ¿podemos lavar los zapatos? No, no los podemos lavar, la idea es que se vayan manchando. Y entonces después de cada taller llenábamos unos marranitos, así como cuando uno ahorra el marranito de fin de año. Lo íbamos llenando, pero con ripio de ladrillo, a partir de lo que iban sintiendo. Y lo íbamos llenando hasta que se llenaron ¿cómo es? Los marranitos. Luego invitamos a las personas a que estuvieran para ya la acción final. Concretamos que lo más poderoso era como vaciar ese ripio, ¿sí? Para soltar, entonces invitábamos a alguien a que se pusiera al frente de nosotros y nosotros íbamos como soltando ese ripio, como una sensación también de, sí, como nos vaciamos, sí, como dejamos aquí todas estas cargas, nos quitamos los zapatos y el ripio iba cayendo. Y también se generaba una sensación como de eso que ya soltamos por fin, ¿sí? Entonces esos zapatos quedaban como manchados de todo el proceso, pero también quedaban cubiertos por ese ripio de ladrillo, ¿sí? Entonces, este proceso fue bastante bello porque, claro, luego, después de eso, como qué pasa después de que se presenta la obra y es como esa conexión con las personas y ese trabajo que se sigue haciendo pues como continuamente. Hay una serie de acciones que yo trabajo como de manera individual y son acciones muy cotidianas que extracotidianizo, que presento en diferentes espacios. En este caso de lavar fue en la Universidad de Caldas y yo lo que hacía era lavar con agua sucia como para una sensación de hablar pues como de lo inlavable, también como una acción sin sentido. Entonces tenía mi ropa, que fue la misma ropa que tenía al inicio, que les mostré, y lo iba lavando con ropa sucia, ¿cierto? Entonces se iba transformando y eso pues iba pues como lavando ahí en ese espacio, ¿sí? Entonces son acciones duracionales que hablan pues acerca de cosas muy cotidianas, muy concretas y pues, ajá. Luego sigo introduciendo el ripio de ladrillo. Para mí es sumamente importante el ripio de ladrillo porque no solamente es hablar del tema de la construcción de la casa, sino también la destrucción de la casa y cómo se puede resignificar, ¿sí? Acá les quiero mostrar, bueno, en este trabajo se llamó Trapalear. Yo tuve pues como la fortuna de trabajar con dos procesos en la Comuna 13. Uno de ellos se llamó Cuerpos Gramaticales, que era una propuesta artística que presentó Luis Fernando, que se llama pues, Luis Fernando Velaca, que es un artista, activista, rapero de la Comuna 13. Y en ese proceso lo que hicimos fue sembrar cuerpos em, en la comuna y en diferentes lugares luego, posteriormente, de Colombia, en Bogotá y demás. Y ahí entonces, después de eso, nació la idea de hacer, como siempre se ha hecho, diferentes conmemoraciones de la Operación Orión en la Comuna 13. Y entonces me invitan a hacer este trabajo, que pues es uno de los trabajos más, digamos, potentes, pero más increíbles y más inesperados que me han ocurrido. Este trabajo, lo que hacemos es hacer diferentes acciones, intervenciones en en el cementerio de San Javier y ahí em, yo comienzo a hacer la acción con unas vasijas, con unas materas, y las están llenas de ripio de ladrillo y yo lo que empiezo a hacer es hacer como unas líneas. Pero esas líneas nos van marcando y al frente, efectivamente, donde yo estaba haciendo la acción, está la escombrera, ¿sí? Entonces, es muy potente, no solamente por la carga simbólica, sino la carga emocional que tiene este espacio y también lo que va ocurriendo. A eso se le suma que cuando yo comienzo a hacer la acción, llegan las doñas, llegan las madres de mujeres caminando por la verdad con las fotografías de sus hijos. Eso no estaba planeado ni estaba pues como pensado que fuera así. Y ellas llegan, me ven y comienzan a ubicar las fotos al lado y lado donde yo estoy haciendo la acción. Entonces es sumamente fuerte y potente porque, claro, eso ya le da como otra connotación demasiado importante a la acción que yo estoy haciendo, ¿cierto? No es como algo que esté como
digámoslo así, sincronizado, sino que fue ocurriendo, fue un asunto del gesto espontáneo que ocurrió. Entonces, Eve, por aquí Jennifer pregunta a qué te refieres con sembrar cuerpos y yo quiero hacer también como un contexto rápido de lo sí, que, bueno, la Comuna 13, para quienes no saben, es una comuna aquí en el occidente de Medellín, en donde se realizó una operación que se llamó la Operación Orión, Operación Mariscal, bueno, fueron una serie de operaciones del ejército en connivencia con los paramilitares. Entonces, el Estado colombiano está condenado por esa acción militar, que de hecho es una acción militar que tiene toda como la estructura para hacerse en campo abierto y se realizó en un área urbana, pues ya hace, ¿cuántos años ya? 20 años, un poco más. sí, Em, entonces, en esa operación, bueno, desaparecieron a muchas personas. Las madres buscadoras que Evelyn mencionaba son madres que han estado en ese ejercicio de búsqueda de sus seres queridos desde que ocurrió la operación. Y la escombrera es un lugar en el que, pues, efectivamente se tiran escombros de toda la ciudad, van allá volquetas, pero lo que ha pasado es que ya la JEP y la unidad de búsqueda para personas desaparecidas pues demostró que en ese lugar hay restos humanos, que es lo que las madres buscadoras han dicho tanto. Por eso de las cuchas tenían razón, por eso viene toda esa campaña, porque efectivamente ellas han dicho nuestros seres queridos pueden estar allá, están allá, y entonces ya hay unas medidas cautelares desde hace 1 o 2 años las excavaciones que se empezaron a hacer han arrojado que efectivamente sí hay restos humanos allá, entonces es un paso pues que se ha dado también como la garantía del derecho a la verdad y de la reparación de las víctimas pues como del conflicto en ese momento tan trágico pues como para esta ciudad. Y entonces, ¿a qué te refieres con sembrar cuerpos? Ya ven, eso es, me imagino que vamos a ver. y bueno, ay, espérame un segundito ya. Cuerpos gramaticales es una acción performática que sale precisamente de todo este contexto que nos está dando Violeta, ¿cierto? Digamos que fueron 23 operaciones militares que se hicieron en el territorio y que la última fue Operación Orión, ¿sí? Entonces, digamos que es una de las, como de las cosas comunes em, más grandes del mundo, incluso, ¿cierto? Como que hay una cosa muy compleja con ese espacio. Entonces, con cuerpos gramaticales lo que se buscaba era hacer como una necesidad, ahí les envié al chat un video que es como el tráiler de esa acción que hicimos, y ahí la idea era sembrar los cuerpos precisamente como una necesidad de catarsis colectiva, precisamente a eso que aconteció, ¿cierto? Entonces lo hicimos en la Comuna 13, también lo hicimos en la Plaza de las Luces acá en Medellín, pero también se hizo en Bogotá y también se hizo en diferentes lugares de Europa. Se expandió como esa necesidad de denuncia, pero también de decir, venga, necesitamos reconstruir, necesitamos reparar esto que pasó. Entonces eran cuerpos que estaban desde la cintura hacia abajo sembrados con tierra, tierra que posteriormente se utilizó para abonar algunas plantas y mientras las personas estaban en esa acción de catarsis, lo que hacíamos era al frente le poníamos una planta y estábamos todos colectivamente accionando y resistiendo en en una ceremonia, por decirlo de alguna manera, en donde la música hacía parte, ¿cierto? Habían tambores que estaban sonando y lo que hacíamos era estar ahí todo el tiempo como en una catarsis colectiva literalmente. Entonces esta acción también requirió como ellos me invitaron para que hiciera como la parte de la preparación corporal e hicimos entonces todo lo que tuvo que ver con la puesta en escena para esas ocasiones, ¿cierto? Pero también entendiendo que habían diferentes personas de diferentes lugares de Colombia que iban a estar sumándose, ¿cierto? Entonces ahí digamos que fue como esa recolección también de eso que veníamos pensando y haciendo, no solamente en mi caso con el cuerpo habla, sino como Evelyn, digámoslo así, artista plástica y ya nuevamente con la comunidad, ¿cierto?
un asunto que tiene que ver con la afección desde lo real a partir de la búsqueda de seres queridos y entonces cómo eso lo podíamos como llevar a cabo como en esta performance, ¿sí? Entonces, posteriormente a eso, de esa acción que hicimos, ocurrió esta performance que les muestro, ¿sí? Digamos que ahí entonces, en esa conmemoración, cada año se hace conmemoración con el tema de la Operación Orión para decir Operación Orión nunca más, operaciones militares nunca más en los territorios, precisamente porque hubo muchas em, violaciones a los derechos humanos. Entonces, cada año, pues como que la idea es hacer como este llamado, como a la memoria, pero también pues como a la no repetición, ¿cierto? Posteriormente a esto, vuelve otra vez pues como la idea de el tema de los rostros, de los cuerpos, y hago esta acción que se llamó desengranar. Esta acción desengranar la hice en diferentes lugares, la hice en Armenia, la hice en Manizales y la hice también em, en Bucaramanga. Y la acción consistía en una vinculación con el maíz y lo que pasaba en esta acción era que yo tenía una falda y en esa falda estaban digamos, como los rostros, los ojos de los líderes sociales asesinados. Eso fue en el 2017, asesinados hasta el momento. Y lo que yo hacía era desengranar maíz, como maíz por maíz, cada, em, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra. Bueno, y lo que Cada hacía, granito, sí, cada granito. cada granito y lo iba desengranando. Entonces se iba como, era una acción que preguntaba precisamente por el tema del tiempo, ¿sí? ¿Cuántos más? Y cuando las personas se acercaban hacia donde yo estaba, pues como que se generaba un asunto de reflejo y un asunto de espejo cuando veían pues que eran ojos, ¿cierto? Esta acción en Bucaramanga, por ejemplo, duró 5 minutos. No se pudo como desarrollar la acción bien porque como que lo que alegaban era que había exhibicionismo. Entonces ahí, por ejemplo, no se logró pues como lo que yo estaba pensando. Pero en los otros lugares sí se pudo como hacer la acción. Incluso muchas personas después como que intervinieron en esa idea de le ayudamos a desengranar, ¿cierto? ¿Y qué pasaba pues como con ese maíz que quedaba ahí en la plaza, en el espacio? Bueno, demás. Sí. Bueno, ok. Bueno, ya aquí comienzan como mi exploración con el tema del café. El café como materialidad que me parece sumamente importante, no solamente y pertinente, no solamente pues como por la ubicación geográfica o porque Colombia sea un país pues como digamos con el tema cafetero y exportación y demás, sino también con el tema de qué pasa con el café o sea, el olor, qué pasa también con cuando se seca, genera como una especie de costra o unas capas que son bastante importantes. Y entonces aparecen una serie de acciones en donde empezó a utilizar el café caliente y el café expandido nuevamente pues como en el tema del vestuario de la ropa que voy usando. Y en este caso, en Perfidia, empiezo, o sea, hago esta acción y el significado, digamos, de la palabra como tal es deslealtad, traición, alevosía, falsedad, insidia. Y lo que yo hago es, somos dos personas que estamos en el espacio público y el café, hay otras dos personas que nos están tirando café o echando café con unos vasos. Acá lo voy a poner con unos vasos. Entonces comenzamos completamente, digámoslo así, blancos y se va transformando a partir como de la expansión o del tirar el café, ¿cierto? Y eso también se va regando en el espacio, ¿cierto? Como ese asunto de la acción que va surgiendo y que va manchando y que se va expandiendo, ¿sí? En esta performance es
una intervención que hago en un festival en el 2019 en Bucaramanga y trabajo con el tema del café, pero con el tema de pilar café, ¿sí? Como que me interesa esa relación con las chapoleras, que eran estas mujeres, o son estas mujeres que desempeñan la labor de recolección de café. Y lo que yo hago es apilar o pilar el café. Y la idea es que se genere como una especie de interacción colectiva, ¿sí? Esto lo hacemos en Girón y es muy particular porque las personas, digámoslo así, como no tan jóvenes, empiezan a intervenir, ¿cierto? Como a mí me tocó pilar el café, a mí me tocó hacer esta sensación, o me tocó hacer esto con el café, esto se hace de esta manera, y empieza a generar como una pregunta por las personas más jóvenes de qué está pasando, cómo así que cómo así que no se muele, sino que también se puede pilar. Y entonces lo que pasa ahí es que yo, además de eso, pues tengo el agua, perdón, caliente, y entonces están los vasitos en donde yo le voy a dar, luego las personas pues se van a tomar, digámoslo así, el café. Pero en la parte de abajo del café, de los vasos, están nuevamente como los rostros de los líderes sociales asesinados hasta ese momento en cada uno de los vasos, ¿sí? Entonces al final de las personas, cuando las personas se terminaban de tomar el café, como que estaban esos ojos ahí, ¿cierto? Entonces también el asunto de la pregunta por cómo se ubican los elementos, para qué se ubican y todo lo que puede generar, pues como las preguntas que se pueden generar en torno como a esos procesos. Bueno, posteriormente a esto, em, yo aplico a una maestría en teatro y artes performativas en Argentina. Y ahí entonces yo llego y comienza la pandemia. Entonces, pues se genera que ya el cuerpo no está en espacio público, sino que ya el cuerpo, em, digámoslo de alguna manera, está encerrado. Ya no puedo hacer las intervenciones que normalmente tenía pensado en otros lugares, sino que pues estamos como en este momento, en la virtualidad, encerrados, no podemos hacer absolutamente nada. Pero entonces empiezan a dar una serie de acontecimientos acá en Colombia que son sumamente fuertes. El que más, digamos, como que empezó a detonar todo ese trabajo fue, pues, como el caso que se dio de los siete militares que habían violado a una niña en Vera. Y entonces eso me detona como qué pasa con el tema del cuerpo nuevamente, qué pasa con el tema del cuerpo de las mujeres, qué pasa con el tema del conflicto, qué pasa con el tema de la violencia que sigue, pues, o que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, ¿sí? Entonces hago una serie de acciones que son para la cámara, aquí ya no hay un lugar de preparación tan compleja como en una plaza pública, ¿sí? Sino que ya es solamente acciones para la cámara. Esta serie se llama Arrambrar, es con café, comienza esta acción directamente pues como para hacer ese lugar de denuncia a diferentes lugares del cuerpo. Comienzo con la lengua, entonces la acción que realizo es cepillarme como la lengua con café muchísimo tiempo hasta que, pues como lo ven en la imagen, se empieza pues como a generar una especie de mancha, pero también se empieza a mezclar como con sangre y demás. Esto pues ya es como un poco extremo, digámoslo así, pero también es como un lugar de hasta qué punto pues para mí es importante o necesario como ese límite del cuerpo, ¿cierto? Pues igual cuidándolo, pero teniendo pues como presente esa parte. Luego aparece la oreja y también hago como ese ejercicio de el tema de cepillar. Por eso les cuento que el café también se genera como una costra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está sobre la oreja y se empieza a hacer como una sensación de huella? ¿Qué pasa cuando eso mancha, ¿cierto? Como que se relaciona un poco o yo lo asocio un poco a la sangre, ¿sí? Y cómo queda el después, ¿cierto? Me interesa mucho cómo es el después de todo eso que estoy manifestando, todo eso que estoy haciendo, queda en la ropa que estoy usando, ¿cierto? Nunca va a volver a ser el blanco inicial que tuve en el 2016, ¿cierto?
ya el vestuario se ha ido manchando durante este tiempo. La imagen que hay en la parte, en el lado izquierdo es em, la huella de la oreja, ¿sí? Que queda en la pared. Y cómo entonces eso se va generando también como una mancha o como una cosa, digámoslo así, repetitiva. Acá aparece la parte de los ojos y nuevamente, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de la oración? ¿Qué pasa con el tema del café? ¿Qué pasa con el tema de los elementos que estoy utilizando para decir esto? Estas acciones yo las hice y las transmití por Instagram. Y pues ahí habían diferentes reacciones de las personas, pues como cuando veían lo que yo estaba haciendo. Apareció también la parte de la nariz, ese fue un poco complejo, ¿sí? Porque claro, obviamente la nariz tiene muchísima más sensibilidad, entonces pues realmente no fue tan, o sea, no duró tanto, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Aquí cada vez más el vestuario se iba manchando más. Y acá ya decido, como la última acción, digámoslo de alguna manera, limpiar un poco porque se estaba cargando demasiado a nivel energético y a nivel corporal. Estaba haciendo casi que imposible seguir haciendo las acciones. Era también como un ejercicio de exigencia, pero llegó un punto en el que había que hacer algo como para que eso se sopesara a nivel corporal. Entonces lo que hice fue como hacer esta parte ya de los pies, pero al final lavarlos, ¿sí? Limpiarlos un poco y lo hice con agua con leche, como un asunto de devolverle como un poquito, por decirlo así, como de amorcito a las acciones, pero también al cuerpo, ¿cierto? Porque sentía que ya como que no daba más. Bueno, Ahí con eso último que dices, Eve, y bueno, también teniendo en cuenta un poquito el tiempo que tenemos, pero ujú, sí, como que esas acciones que vos nos has contado son muy, no sé si contestatarias sea la palabra, pero sí que confrontan mucho. ujú, Podríamos pensar el performance también con acciones que abrazan, así como esas que dan amorcito, no tanto que sean tan confrontativas, sino más ujú. que abracen, no sé. Sí, de hecho, ay, mm, bueno, no, acá no lo puse. Em, Sí, de hecho la performance, digamos que en mi caso, parte mucho de un asunto de la denuncia, de un asunto de que tiene que ver con lo político directo, sí, y es importante. Pero también hay otros artistas que hablan precisamente de ese lugar del cuidado, de ese lugar de la fiesta, de ese lugar del juego, sí, de ese lugar de cómo podemos hacerlo desde, digámoslo así, desde la digna rabia, pero la alegría, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el tema de cómo lo podemos jugar, cómo lo podemos llevar hacia el espacio público, desde un asunto más jocoso, podría decirse, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo invito a una plaza a gente a bailar, por ejemplo, y la acción dura mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, como que no solamente se puede hacer desde un lugar, ¿cierto? Sino que es muchas posibilidades. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo sí, no solamente tiene que ser desde la denuncia política, sino que también puede ser desde otros, efectivamente desde donde uno quiera, ¿cierto? Como que puede ser no solamente desde un asunto individual, sino colectivo. Y a partir de ahí creería yo que esa apuesta por la creación colectiva puede dar pie a que eso sea de esa manera, ¿cierto? Incluso lo que dices, abrazar podría ser una performance, por ejemplo. Entonces, cómo nos abrazamos y cómo hablamos de ese abrazar, ¿cierto? Hay un artista, no recuerdo en este momento el nombre, él es uruguayo y lo que él propone es a partir del juego de las bombas de jabón, con colores, hacer intervención en plazas públicas y lo que invita es a que los niños hagan esas intervenciones. Entonces, esas grafías que van quedando, él pone como unas telas gigantes, esas grafías que van quedando en ese espacio van llenando. Entonces, van siendo un montón de colores y se va generando como un juego a partir de cómo yo pongo, ¿sí? Entonces, sumamente bello, ¿sí? Apela a la alegría también, a la intervención del espacio público, al juego, pero también a ese asunto de tomarnos el espacio entre todos y hacer una creación colectiva, por ejemplo.
Entonces podría ser desde muchos lugares, ¿cierto? Como que digamos que no es solamente una forma o solamente se hace desde este lugar, sino que se puede hacer desde muchísimas preguntas e inquietudes que cada uno de los creadores tenga, ¿sí? Que cada uno de los espacios tenga. Bueno, yo creo que podemos también como abrir un espacio si de pronto alguien tiene algún tipo de comentario o duda que le hagan a Evelyn, pues que surja como de esta conversa, pues que Evelyn nos estuvo mostrando. No sé si alguien quiera decir algo, también ya como para ir cerrando el espacio. ¿Alguien tiene algún tipo de comentario? Pregunta, aporte. Bueno, En el chat les puse también la canción que les contaba ahorita de Aletea, del proceso de Aletea Libre y Poderosa, también por si lo quieren mirar, que es muy chévere, pues como esa construcción que se hizo a partir de la música y de los encuentros y... Listo, súper, bien, súper, Mm. Bueno, por bueno. aquí dicen larga vida a la performance. Alonso dice que muchas gracias. Bueno, pareciera que muy hermosa. Pareciera que no hay como preguntas ni intervenciones. Entonces, siendo así, yo te agradezco mucho, Eve, por la generosidad también como de compartirnos toda tu experiencia, pues por aceptar la invitación, de estar aquí. A todos nuestros participantes también muchas gracias por acudir a este llamado de circulación de saberes. Esperamos pues también que les sirvan y que aquí tengamos muchas pistas para crear nuevas herramientas e ideas que nos gusten, pues y que podamos llevar a cabo en nuestros procesos formativos, donde involucremos mucho más el cuerpo. Por aquí Billy dice, bueno, Alonso dice muchas ideas para nuestro trabajo. Karen dice que muchas gracias por compartir esa experiencia y saber del arte. Clarita, muchas gracias. Billy dice, importante no dejar desaparecer la historia sufrida por los colombianos. Muchas gracias. Germán dice, muchas gracias, bendiciones, excelente todos, buenas noches desde San Pelayo, Córdoba. Bueno, pues por aquí se reportaron varios artistas formadores de distintos lugares. Y ya bueno, Juanpa, muchas gracias a ustedes, ya los dejo. No, Eve, a ti mil gracias, muchísimas gracias por estar acá, por compartir toda esta información. A los participantes, a los que estuvieron, también mil gracias. Y a mi querida compañera Viole también. Y bueno, no sé si Eve quiera decir algo más. Con No, esto ya muchísimas cerré. gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere que también como que se aventuren a mirar qué pasaría con el tema de la creación en performance, que se arriesguen, que miren nuevas posibilidades dentro del hacer. Muchísimas gracias y muchas gracias por haberse quedado este ratico y haber escuchado. También es muy importante el tema de la escucha, ¿cierto? Y de saber que otras personas están haciendo otras cosas en otros lugares. Entonces, muchas gracias y feliz noche. Feliz Gracias a noche ti, para Eve. todos. Feliz noche, un abrazo. Chao, Chao. gracias.